¿Qué tal, amable teleaudiencia? En esta ocasión vamos a tocar una de las problemáticas de ciudad y de país más recurrentes que se ha venido agudizando desde la pandemia y ahora con el estallido social del paro nacional. Nos encontramos acá con Javier López y con Andrés Ramírez, presidente y vicepresidente de la Asociación General de Trabajadores Informales, quienes nos van a comentar un poco la problemática que vienen aquejando de un tiempo para acá y que se ha venido agudizando un poco con la administración de Ospina. Bueno, Javier, cuéntenos un poco de qué trata este registro de vendedores ambulantes que está queriendo hacer la alcaldía de Ospina. Bueno, muy buena tarde, muchas gracias por invitarnos. Es una situación que se viene presentando, digamos que el origen fundamental está en la misma constitución política, se habla del espacio público como un bien de uso común, pero ahí queda abierta también la posibilidad de privatización del espacio público a través del cobro por uso de ese espacio público, lo que llaman la plusvalía. A partir de ese momento se ha intentado por parte de tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales el desalojo de vendedores informales a través de el uso de la fuerza, desalojos de vendedores, pero ya en los últimos años, con el rechazo que ha generado, digamos, en la población esas políticas represivas de recuperación de espacio público, entonces se pasa a una siguiente fase que es generar una serie de proyectos de acuerdo o políticas públicas supuestamente para beneficiar a los vendedores ambulantes, pero que realmente tiene como objetivo el desalojo de los vendedores para proceder a la privatización del espacio público a través de la figura de aprovechamiento económico, que es el cobro de ese espacio público, pero ese cobro el vendedor ambulante no tiene cómo cancelarlo dadas sus condiciones económicas y de vulnerabilidad. El objetivo es entregárselo a corporaciones, a ONGs, a comerciantes, a multinacionales que puedan pagar por ese espacio público. Por eso es que el vendedor ambulante debe ser desalojado. Entonces, para la ciudad de Cali se crea el acuerdo 0424 del 2017, que es un acuerdo municipal que habla de todo ese proceso de caracterización, de registro, de verificación de permisos antiguos, de mirar en la condición de vulnerabilidad económica de la población. Y si la administración considera que esa persona no es vulnerable económicamente, pues entonces es retirada del espacio público. Esa es la manera que tiene, digamos, la administración de proceder. Y en este momento, la administración de Jorge Iván Ospina, ese acuerdo se aprobó en el gobierno de Armitage. Pero en esa época se iba a hacer por parte de la administración la caracterización, pero quedó mal elaborada. Hubo muchos errores por parte de la administración, pero también hubo rechazo de parte de los vendedores, porque el objetivo final no es organizar la gente, sino, como le digo, mirar su condición económica, hacer un estudio socioeconómico y determinar si puede o no seguir en el espacio público. Entonces no se pudo hacer, eso quedó ahí. Un informe presentado en el Consejo Municipal habla, en ese entonces el secretario de Seguridad y Justicia, el funcionario de ese momento, hablaba de 1000 caracterizaciones, de las cuales 800 habían quedado mal elaboradas, solamente 200 buenas. Por lo tanto, la administración debería de arrancar un nuevo proceso. Y es lo que está tratando de hacer la actual administración de Jorge Iván Ospina, consecuente con esa política privatizadora del espacio público, política neoliberal. La intención es esa, cumplir con los objetivos que se han trazado de hacer esa caracterización, ese registro para proceder, bueno, lo que ya se le ha dicho. Perfecto, ahora me gustaría preguntarle a Andrés. Dentro de la caracterización se logran identificar que hay unas personas vulnerables y estas personas son desalojadas. ¿Qué garantías hay para estas personas que abandonan su puesto de trabajo? Bueno, la gran problemática que hemos tenido como vendedores ambulantes con la administración municipal es que ellos hablan de que esta caracterización socioeconómico va a servir para clasificar a los vendedores más vulnerables y darles así unas oportunidades sociales, lo que tiene que ver con capacitaciones y todo. Cuando se debatió la política pública en el año 2017, nosotros fuimos uno de los grupos que hicimos contrapeso. ¿Por qué? Porque es claro saber
que la administración no tiene ni en este momento ni la capacitación, ni la logística, ni los ingresos para hacer todo lo que tiene que ver con los vendedores ambulantes. No estamos hablando en Cali de una sola población de vendedores, es una población global que, como dijeron los concejales María Grace Figueroa y la doctora Patricia Molina en esa época que votaron en contra de esta política, es que no había las condiciones ni la improvisación era tan grande que no sabían qué cantidad de vendedores ambulantes había en Santiago de Cali. Me hago entender. Entonces ahora las intenciones de la administración municipal a cabeza del señor Jorge Iván Ospina es de una manera depurada dar información al vendedor llegándole y diciéndole que es una caracterización y socialización, pero lo que viene en contra del vendedor por debajo de cuerda es que va a haber un cruce de cuentas entre el CISBEN, la persona que entregue su cédula, el CISBEN, lo que tiene que ver con catastro, donde el vendedor sí tiene una casa que con muchos años de trabajo se la ha ganado, o la persona ya no es una persona que paga arriendo o algo, inmediatamente va a ser considerada como población no vulnerable. Entonces esto es una depuración bastante canalla por parte de la administración, donde empezando que la persona que llega a ser entrevistada no se le sobreentiende el verdadero origen de lo que es la caracterización, sino que es engañada con falsos programas que a través del tiempo sabemos que nunca han servido para nada. Bueno, Javier, y me gustaría de pronto preguntarle a usted qué pasa si, digamos, se acerca la institución, la administración al centro de Cali o en las diferentes calles donde hay trabajadores informales y el trabajador no se registra. ¿Qué sucedería en ese caso? Ya. Bueno, yo quería antes, si usted me permite, decir lo siguiente. Mire, el tema de la caracterización de vendedores informales en Cali se asemeja mucho porque está en la misma línea del CISBEN. Nosotros tenemos hoy en día un problema que ha ido creciendo y es que muchas personas que tenían nivel 0, 1 y hasta 2 se les ha aumentado el puntaje del CISBEN y por lo tanto han quedado hoy en grupos C, D o incluso los que tenían nivel 0 en el 2, en el B, y además eso tiene unos subgrupos. Eso hace que la persona pierda la posibilidad de acceder a algunos servicios o auxilios que entrega el Estado, y en tema de salud lo mismo. Eso es una cuestión que se tiene de planeación nacional, que es cómo medir la vulnerabilidad económica de la población, y se hace con el objetivo, tiene varios objetivos, pero uno de ellos es, primero, demostrar que ha habido una disminución de la pobreza, así sea a través de una figura engañosa. Porque van a la casa y si la persona vive en una casa de ladrillo, de cerámica, si la cocina tiene su baldosa o el baño, entonces la persona es clasificada, ¿no?, con un alto nivel, se le coloca un puntaje alto y queda en un grupo alto. Si la persona tiene, y eso es algo que mucha gente no cree, pero es real, en el libro de planeación sobre mecanismos para determinar la vulnerabilidad económica de la población aparece incluso si tiene una nevera, si tiene una lavadora, si tiene un equipo de sonido. Entonces eso hace que la persona suba el nivel y por lo tanto disminuya esa condición de vulnerabilidad económica. Eso ha determinado que mucha gente quede por fuera del CISBEN o, como le digo, ya no sea 1 o 0, 0 o 1. Entonces, en el caso de los vendedores, lo mismo. Se hace una caracterización, se hace un registro económico con las mismas, leyes o la misma visión del CISBEN, y eso es lo que determina entonces que un vendedor pueda quedar por fuera. Ahora, en cuanto a la pregunta que si la persona no se registra, ¿qué pasa? Realmente no ocurre nada, el registro no es obligatorio. Tanto así que los mismos funcionarios no se lo dicen hacia el vendedor, pero sí tratan de presionarlo para que se registre. Pero el registro no es obligatorio porque el gobierno tiene que buscar los mecanismos que más se adecúen a las condiciones sociales de la ciudad y de las personas. Y uno de ellos sería el censo, hacer un censo. Ahora, si va a ser un registro como el que quiere hacer o una caracterización, tiene que garantizar de que la información que el vendedor está entregando no es para perjudicarlo o para dejarlo por fuera o quitarle su única fuente de ingresos. Si el vendedor no se registra, el vendedor tiene
el reconocimiento a través de diversas sentencias de la Corte Constitucional. El vendedor ambulante en Cali tiene la confianza legítima porque los últimos gobiernos le permitieron trabajar en el espacio público, gozan de la confianza legítima. Y hay sentencias de la Corte como la T67, la C211, que reconoce los derechos y refuerza además los derechos de población como madres cabezas de familia, tercera edad, personas en condición de discapacidad. Hay tutelas que reconocen a comunidades indígenas, comunidades afro, en fin, ahí, y fuera de eso pues está el tema de la confianza legítima. Entonces, por ese motivo, si el vendedor no se registra, no lo pueden sacar. El gobierno tiene que buscar otro mecanismo que no sea ese del registro y que no perjudique las condiciones económicas. Más si el vendedor se registra y acepta las condiciones del gobierno, incluso en la página web de la alcaldía, donde está el enlace del registro por web, cuando la gente llena la información, incluso la obligan, eso es una obligación, a jurar que la información que está dando es jura como cuando uno va a la notaría a hacer una declaración extrajuicio. Jura que lo que dice es real, y eso tiene unas connotaciones incluso legales. Entonces el vendedor no necesita registrarse, tiene, como le digo, la confianza legítima. Hay un proceso que se dio en Cali hace 25 años de desalojo de vendedores del centro, de la calle 13, 14, 15, carrera octava, y ese proceso fue fallido. La Corte Constitucional reconoce que hay ahí una figura que se llama promesas incumplidas. El gobierno incumplió una serie de acuerdos que hizo con los representantes de los sindicatos de los vendedores en ese momento. Entonces el vendedor ambulante, por sentencias de la Corte, varias sentencias, reconfigura la confianza legítima. La Corte Constitucional le dice a la administración municipal: usted recuperó esta calle, pero incumplió lo que había prometido, pero además permitió que la gente regresara al espacio público. Entonces se reconfigura la confianza legítima, tanto para el vendedor antiguo como para el vendedor nuevo. Por eso el mensaje que le damos a los compañeros es que si se registran, pierden prácticamente la confianza legítima, aceptan lo que el gobierno quiere hacer con ellos, pero si no se registran, tienen toda una serie de sentencias de la Corte que los respaldan, que los protegen. Y la administración tiene que respetar eso, no puede pasar por encima de las sentencias de la Corte Constitucional. Bueno, Andrés, me gustaría hacerle de pronto una pregunta en relación con lo que acaba de mencionar acá el compañero Javier, y es con respecto precisamente como a esa confrontación de poderes o de figuras jurídicas que hay ahí, porque por ejemplo estamos hablando de un acuerdo municipal en el que están buscando la caracterización de estos vendedores para un posible desalojo, pero también vemos el derecho al trabajo, también vemos estas sentencias de la Constitución. Ahí ¿cuál vendría siendo la solución o por dónde sería el escape? Bueno, vemos claro que la administración municipal en ningún momento ha querido conciliar con los vendedores ambulantes. La problemática de las ventas ambulantes en Cali no es de ahora, es de muchos años atrás. Desde el primer mandato, se puede decir, de Rodrigo Guerrero Velasco, donde en sus políticas de campaña él ofreció que iba a censar a los vendedores ambulantes, y al final ni en la primera ni en la segunda fue capaz de hacerlo. Esto es algo que verdaderamente es un proceso que no tiene que ser a la ligera. ¿Por qué? Porque no nos parece justo que una persona de escasos recursos, como muchos compañeros que se levantan con la fe de un trabajo y se ganan 3.000, 5.000 pesitos en el espacio público, de los cuales tienen que pagar su carrito que se lo guarden, si paga una habitación no alcanzan a hacerlo, mucho menos alcanzar la dieta y el alimento diario. Entonces imagínense cuáles son las políticas del gobierno, es prácticamente triturar al vendedor ambulante como tal. Esa es el afán y la depuración de la administración. Tratar de sacar la mayor cantidad de vendedores ambulantes que no se han podido hacer durante 30, 40 años. Ahora el señor Ospina quiere hacerlo de una manera depurada, de una manera digital, donde usted tiene que ir a inscribirse y en vez de hacerlo verdaderamente como es, presentar un problema socioeconómico individual del vendedor ambulante, porque son muchas las necesidades y muchos los grupos vulnerables que se manejan en esta población.
madres cabezas de hogar, tenemos ancianos, tenemos inclusive jóvenes que les ha tocado recurrir a las ventas ante la falta e ineptitud de la administración por dar garantías laborales en una ciudad donde Santiago de Cali, donde cada día llegan más personas a buscar oportunidades, pero no hay políticas claras de la administración para sacar adelante toda esta población. Javier, me gustaría hacerle una pregunta. Usted acaba de hacerle una invitación a sus compañeros, a los demás trabajadores informales, o más bien una sugerencia acerca de la connotación o de la repercusión que puede tener la firma de esta caracterización. Pero ¿cuál es la exigencia del gremio? ¿Qué es la figura, el espacio que le está solicitando a la administración para solucionar el inconveniente? Yo pienso que una de las soluciones, y en eso coincidimos con los amigos del Sindicato 5, es la elaboración de un censo. Aquí ya se han hecho en el pasado censos, hace más de 30 años no se expiden permisos para trabajar en el espacio público. Algunos permisos temporales por época de feria, dicembrina, sí, pero ya permisos para trabajar fijo en el espacio público no se vienen entregando hace más de 30 años, cuando hubo un problema que surgió desde la misma administración de ese momento, que fue entregar unos carnets falsos, una cosa así, y entonces la administración decidió no seguir otorgando permisos. Entonces permisos no han habido, pero la gente, el gobierno además busca que no entregando el permiso, lo que busca es que el vendedor no se legitime en el espacio público, pero la Corte Constitucional dijo, no, es que si usted lo deja ahí mucho tiempo, él ya gana la confianza legítima. Entonces, lo que nosotros consideramos, y en eso coincidimos con los compañeros de 5, es que se debe hacer un censo nuevo, contabilizar las personas, nombre de la persona y en qué sitio trabaja. Hay que organizar la gente, porque nosotros tampoco estamos diciendo que la gente pueda trabajar como quiera, tiene que haber un orden, pero el censo podría determinar el número de vendedores, los sectores donde están ubicados, con unas medidas acordes. En eso estamos de acuerdo. Hay un decreto que es el 1284, que es de 1991, es un decreto muy viejo. Se podría mirar la posibilidad de sacar un nuevo decreto con unas medidas que la gente pudiera trabajar adecuadamente, y dependiendo los sectores, porque no es lo mismo el centro que trabajar en los parques o en comunas donde haya más posibilidad de que la gente trabaje de otra manera. Eso siempre ha sido así. Entonces nosotros en este momento consideraríamos que el censo es la solución más adecuada y que se renuncia a cualquier política de privatización de espacio público, porque eso no es para favorecer al vendedor, sino lo mismo que ocurre con una empresa del Estado, como si dijeran hoy en día que van a privatizar en Cali. Nosotros no podríamos estar de acuerdo, y de hecho UGTI, Asobaes siempre han acompañado el rechazo a políticas de privatización de las empresas municipales y de cualquier otra empresa del Estado. Lo mismo ocurre con el espacio público. Haga de cuenta que es una empresa del municipio y los trabajadores informales son eso, trabajadores. Hay que sacarlos para poder proceder a privatizar el espacio público. El ingreso que está generando el espacio público se está, socializando, le está dando un ingreso mínimo a 20.000 personas, por decir algo, en Cali. Pero si se llega a privatizar, ya ese espacio público va a quedar en manos de grupos, 5, 6, 7, 8 grupos económicos multinacionales. O sea, ya no va a haber la posibilidad de que las personas ganen por trabajar, ¿no? Sino que ya van a tener una dificultad. Otro problema que se presenta con el tema, si la gente acepta el registro, y esto se ha dado en otras ciudades y la Corte Constitucional ha sido también enfática en eso, es que si la gente acepta el registro, van y los ponen a trabajar en otra cosa, no les va bien y regresan al espacio público, ya perderían la confianza legítima, porque aceptaron lo que el gobierno les propuso. Entonces la persona pierde la posibilidad de poner una acción de tutela, de pelear por sus derechos, que es lo que no ocurre hoy en día. Hoy en día la gente, el vendedor, tiene toda una serie de normativa jurídica en la cual se puede respaldar. Si hacen el registro, tal y cual como plantea la administración municipal, perderían la confianza legítima, perderían todos esos años de lucha que lograron, lo perderían haciendo el registro.
Perfecto, me gustaría traer una cifra a colación recientemente del DANE, en el que para el último trimestre del año cerca del 48% del país, y la cifra se refleja de manera casi que idéntica aquí en Cali, casi la mitad de la ciudad, se encuentran en una situación de verse forzados al trabajo informal, o sea, casi la mitad de los vendedores, de los trabajadores, de los habitantes de la ciudad, trabajan de esta manera, de manera informal. ¿Qué decirle a estos compañeros en caso de que, por ejemplo, se acerque la administración a un desalojo o que esté viendo, por ejemplo, este programa y que se le despierten dudas? ¿A ellos los pueden desalojar? ¿Qué se viene de ahora para este gremio? Bueno, el llamado a los compañeros es que ante todo luchen por sus derechos. El trabajador de la calle no solamente tiene que trabajar con los cambios que tiene que ver con clima, con economía, con la población, con lo que tiene que ver el manejo de una ciudad, sino que también tiene que luchar contra todas estas políticas que lo que hacen es oprimir cada vez más a la población más vulnerable. La población que trabaja como vendedor ambulante es una población que ha sido muy sufrida, que ha sido a través de todo el tiempo perseguida, que ha sido objeto de muchas opresiones por parte de la administración. Nosotros como tal propendemos que los compañeros luchen por sus derechos, que la Corte Constitucional nos ha dado unas herramientas que nos sirven para nosotros defendernos ante estas políticas neoliberales de las administraciones, porque no es posible que usted lo obliguen a hacer un censo, una caracterización y un registro, perdón, donde no le expliquen qué consecuencias tiene cuando lo van a clasificar a usted por medio de su cédula. Eso es un engaño al vendedor ambulante. Eso no es la forma correcta. Por lo tanto, ASOBAE, UGTI 5 y otros grupos que somos aliados en cuanto a lo que tiene que ver con la defensa del vendedor ambulante, le damos a entender con los compañeros que por favor no se registren, no se caractericen, porque van a perder todos los derechos que se han ganado de manera legítima en la calle. Ese es el mensaje, compañero Juan David. Perfecto, Javier. Me gustaría hacerle una pregunta muy similar a la que le hago al compañero Andrés. ¿Qué pasa si llega la fuerza pública a desalojar a algún compañero en estos momentos que se encuentre ubicado en cualquier espacio de la calle, en cualquier espacio urbano, bien sea en el que se suele hacer recurrentemente o en algún otro espacio? Bueno, la administración lo puede hacer, pero no lo debe hacer, porque por eso hay unas sentencias de la Corte Constitucional. Hay una sentencia que es la C-211, que fue la que cuando se hace la demanda del Código Nacional de Policía, el artículo 140, la demanda el representante de la Cámara, Inti Asprilla. Y en la respuesta, en la decisión que toma la Corte Constitucional es que ellos condicionan el hecho de los operativos y los decomisos no se pueden hacer mientras la administración municipal no ofrezca verdaderas garantías, ¿no?, que para el vendedor, para que el vendedor pueda realmente, si va a salir de un espacio público es porque realmente va a mejorar sus condiciones de vida. Entonces no lo debe hacer, la norma no lo permite y bueno, tendríamos ahí un problema grave para la ciudad, porque sería prácticamente incitar por parte de la administración a problemas delicados frente a la población, y la población, sabiendo sus derechos, no se va a dejar. Perfecto. Andrés, para cerrar ya un poco la nota, el espacio, el compañero Javier nos mencionaba ahora la solución es un censo, pero este censo, ¿qué comprende? A partir de, ¿se va a generar una mesa o exigen ustedes una mesa de diálogo? ¿Este censo qué garantías debe de tener? Como lo dice el compañero Javier, el censo es algo que tiene que ser no tan cerrado, tiene que mirarse verdaderamente y de una manera muy mesurada y con tiempo, no depurada, las problemáticas y necesidades del vendedor ambulante. O sea, para mí es algo injusto que si yo trabajo 30, 40 años a sol y agua, o sea, si yo mejoro mi medio de vida por una casita que la he comprado pagando cuotas de 100.000, 120.000 pesos mensuales, es injusto que ahora para la administración nosotros seamos una población no vulnerable. Entonces, dígame usted, ¿cuál va a ser la problemática socioeconómica en la ciudad de Cali? Se va a agravar más lo que tiene que ver con la inseguridad y con los diferentes problemas que ya venimos presentando en esta ciudad, la población que ha ido llegando,
todos los problemas de inseguridad, los problemas de falta de empleo que cada vez se ven más resaltados en la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber estado acá presentes hoy en este espacio, en el programa, haciendo tu denuncia, haciendo ese llamado a la administración, a los demás participantes o a los demás integrantes del gremio de las ventas informales. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias al Canal 2 por esta gran oportunidad que nos da. Una feliz tarde. Gracias, amable teleaudiencia. Seguiremos informando y ampliando acerca de esta denuncia que nos trae el gremio de las ventas informales para todos ustedes. Que estén muy bien.